continuamos con el ciclo de conferencias históricas que han sido organizadas por la Asociación Amigos del Castillo, conjuntamente con el Ayuntamiento de Coria. En su nombre les doy la bienvenida y agradezco su asistencia. La asistencia de la señora alcaldesa, bienvenida, el resto de concejales y, como no, a cada uno de ustedes. ¿Qué sería una conferencia sin público? De nada vale y de poco sirve. Por tanto, gracias por asistir. Hoy contamos como ponente, en su presencia, el señor que está a mi derecha, que es don Alfonso Pinilla García. Él es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Nació también en Extremadura, concretamente Montijo, es su pueblo natal. Estuvo varios años investigando y desarrollando su magisterio en varias universidades francesas y ha centrado fundamentalmente sus investigaciones sobre la época de la transición política. Generalmente ha tomado como referencia la percepción que la prensa ha tenido y ha captado de los acontecimientos de esa transición, dando valor a la importancia que actualmente tienen los medios de comunicación en la construcción del relato histórico del tiempo presente. Ha escrito bastantes libros sobre esta etapa de transición, solo voy a citar algunos para no cansarlos. Por ejemplo, tiene uno interesante sobre la legalización del Partido Comunista de España, que fue en el 77. Otro no menos interesante sobre Arias Navarro y la reforma imposible. Y otro más, por no citar demasiados, sobre el atentado contra Carrero Blanco. Pero el libro que hoy nos concita aquí es otro, que es el que aparece atrás, El golpe de timón, en la España desde la división de Suárez hasta el 23F. Aunque él luego va a desarrollar todo lo que significa eso de golpe de timón, me permitís una pequeña exceptación. Haré el esfuerzo de ser breve porque me voy. Bien, yo creo que pocas veces en la historia de España un breve periodo de tiempo ha tenido tantos, tan variados y sobre todo tan trascendentes e importantes acontecimientos como la segunda mitad de la década de los años 70, del 75 al 80. Son años trascendentales para el devenir de nuestro país. Hay una serie de hechos que van además concatenados, encadenados uno a otro, y solo por citarles uno de cada año. 75, la muerte de Franco, que supuso terminar con un régimen y empezar otro. 76, comenzamos un nuevo régimen político, la monarquía parlamentaria, y se designa jefe de gobierno a don Adolfo Suárez. Ese mismo año 76 se aprueba una reforma política que va a permitir que comiencen elecciones de democracia en España, concretamente el referéndum del 15 de diciembre de 76. La que recordáis aquí el Habla, Pueblo Habla y esas canciones de Sánchez, ¿verdad? En el 77 tuvo lugar las primeras elecciones democráticas, unas elecciones generales y además constituyentes. Es decir, había que hacer una constitución que era fundamental para el armazón que lo fue. En el 78, después de todos los trámites de ese año, se aprueba, como todos sabéis, el 6 de diciembre, la Constitución española, que sigue vigente además. Y en el 79, para terminar un poco el reparto de la tarta, se renuevan los ayuntamientos y diputaciones. Por tanto, se completan. Pero junto a esos grandes hechos, lo que se cocina entonces en los intríngulis de la política era bastante complicado. Y eso va a desembocar en una crisis, grave crisis, profunda crisis, en 1980. Algunos autores, creo por ahí, que llaman una crisis poliédrica, puesto que tenían distintas caras, distintos aspectos que confluyen, que se conjugan en un momento. Entre esos aspectos, por citar algunos, que todos conocéis muy bien, está la escalada terrorista que se vivía ya desde hace años en España y que en esos últimos años, desde los 80, tuvo especial virulencia.
Como consecuencia de esa escalada terrorista también estaba por detrás el hartazgo de los militares. Los militares en las calles de Madrid se oía un poco el eco de los sables cuartelarios, ¿vale? El contexto militar. A eso se unía una economía que tenía una inflación galopante. Y para terminar, en todo ello estaba presente un gobierno débil, cada vez más débil. Suárez había ganado las elecciones con mayoría absoluta. Tuvo una fortísima oposición. Una de las cuestiones del año 80 fue precisamente una moción de censura que presentó el PSOE, que no prosperó, pero que mostró las posturas del gobierno, la debilidad de ese gobierno. Y quizás lo que más le influyó a Suárez es la división y el alejamiento de muchos de los que le habían acompañado en esa aventura. La UCD empieza a desmembrarse, pues ya es la extinta UCD. Ante la situación en el año 80, lo que se oye en los círculos políticos y militares es la necesidad de un golpe de timón. Entendido el golpe de timón como un revulsivo, como algo que cambie el rumbo de la política del país. Y estando en situación de debilidad, don Adolfo Suárez presentó su dimisión irrevocable el 29 de enero de 1981. A partir de ahí, hasta el 23F, ese golpe de timón degenera en un golpe de Estado. Todos conocéis y todos conocemos, sobre todo los de cierta edad que vivimos en aquella época, qué consistió y cómo fue el 23F. Por no extenderme demasiado, la conferencia de hoy trata sobre todo de diseccionar, analizar, estudiar en profundidad lo ocurrido en ese corto mes, 25 días, 29 de enero, 23 de febrero. Las hipótesis y los interrogantes que pasados 40 años aún planean sobre esa fecha siguen sin ser resueltos. Por ejemplo, contestará estas historias probablemente, ¿quiénes planificaron el golpe de Estado? O, por ejemplo, ¿qué grado de conocimiento tenía la zarzuela en la Casa Real de estos hechos? O, por decir uno más, ¿por qué Milán del Bosch no fue secundado por otros generales? Sin duda alguna, son muchas las obras que aún planean sobre él. Y yo espero y deseo que la conferencia del doctor Pirilla, que además está considerado una autoridad en esta materia, nos arroje, nos ofrezca un poco de luz sobre las obras que han envuelto a este episodio de nuestra historia reciente. Tiene la palabra don Alfonso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel. Y si no les importa, prefiero levantarme, verles a todos. Así. Vamos a ver si me escuchan ahora todos bien. Es mucho mejor así y mantenemos el contacto visual. En primer lugar, quiero dar las gracias a esta asociación cultural, Amigos del Castillo. Quiero dar las gracias a mi amigo, primero alumno y después amigo, Alejandro Rodríguez, porque gracias a él y a su invitación estoy aquí, una invitación que secundó amablemente su hermano José María. Estoy muy satisfecho de poder estar en este salón de plenos y de compartir con ustedes estos conocimientos, esta investigación sobre el 23F. Gracias también a Manuel por sus acertadísimas palabras que me han ahorrado mucho trabajo, me han ahorrado el trabajo inicial. Yo les tenía previsto empezar esta conferencia a partir de 4 puntos fundamentales y el primero de ellos ya lo ha cubierto Manuel con sus palabras. En esencia vamos a repasarlo con fotografía. Una crisis poliédrica, sí, yo he utilizado esa expresión para referirme al dificilísimo año 1980. Una crisis poliédrica que es económica,
a partir de la crisis del petróleo del 79, con altas tasas de inflación y de paro, y solo voy poniendo imágenes a las palabras de Manuel, pero que además está acompañada esa crisis económica de aquello que ustedes recordarán que se publicaba en la prensa, aquella expresión, el desencanto. Estábamos recién estrenando la democracia y muchos ya estaban desencantados con ella, desencantados con la Constitución. No sé si... ¿Así? ¿Me escuchan bien así? Estaban ya desencantados con la Constitución. Consideraban que, bueno, ya podíamos votar, pero nos costaba llegar a fin de mes. La democracia parecía desencantar a mucha gente. Y eso apareció en los periódicos y eso acabó en los artículos de opinión y en los editoriales. Y además de esa crisis económica y de ese desencanto social, el terrorismo y misericordia de ETA, y disculpen la imagen, pero es necesaria, para poner de manifiesto cómo los atentados se multiplican exponencialmente a partir de la Constitución, a partir de la firma de la Constitución. El azote terrorista era inmisericordia, como también fue muy intenso el ruido de sables, eso se llamaba también así, ese fenómeno, el ruido de sables. Aquí tienen una imagen del apoyo popular que también tenían los golpistas. Esto es una imagen anterior al 23F, porque el teniente coronel Tejero, ustedes o alguno de ustedes lo recordarán muy probablemente, protagonizó un intento golpista previo al 23F, la llamada Operación Galaxia. Se reunió con Sáenz de Inestrillas, que creo era comandante en aquel momento, o capitán, y planearon el asalto a un Consejo de Ministros, el asalto al Palacio de la Moncloa, mientras el rey estaba de viaje en México, para tomar el poder, forjar una junta militar y, como se decía entonces, disculpen la expresión, meter al país en cintura. Como consecuencia de un chivatazo de los servicios secretos, los instigadores y planificadores de esa operación, que se llamaba Galaxia, porque se reunían en una cafetería madrileña llamada así, la Cafetería Galaxia, fue desarticulada. Tejero pasó un año en la cárcel, salió un año después para volver a intentarlo. Su plan fue organizar el asalto al Congreso, y ya veremos cómo ese plan acaba siendo desarrollado y encauzado por Milán, por Alfonso Armada, como veremos a continuación. Así que vaya crisis poliédrica, económica, social, azote terrorista, ruido de sables y, efectivamente, la soledad del presidente. Un presidente no solo azotado por la oposición, ese es el papel de la oposición, es usted un vulgar tahúr del Mississippi, le espeta Alfonso Guerra en la tribuna parlamentaria en aquella moción de censura de la primavera de 1980. Suárez era un hombre descompuesto ya, era un hombre abandonado por sus propios varones, por los varones de su propio partido. Recuerden aquella reunión, creo del verano del 80, la reunión de la Casa de la Pradera, donde los varones de UCD sientan a Adolfo Suárez y le invitan a marcharse. Hay que dar un paso al lado, estás convirtiéndote en un obstáculo para la democracia, porque sin serlo, y habiendo sido previamente uno de los acicates e impulsores de ese desarrollo de la democracia, Suárez, sin ser un obstáculo, sí es verdad que empezaba a encerrarse en la Moncloa, que no daba una respuesta eficaz ni a la crisis económica ni a la crisis provocada por el terrorismo, y que empezaba a ser un problema, quizá, yo no diría un obstáculo, pero sí que empezaba a ser un problema como consecuencia de ese ruido de sables. El ejército había roto con Suárez a partir de la legalización del Partido Comunista. Ahí se abre una brecha, una herida que no deja de supurar entre el gobierno de Adolfo Suárez, entre el presidente y la cúpula militar. Incluso las relaciones que siempre fueron muy fructíferas, que siempre fueron muy cordiales, que siempre estuvieron caracterizadas por una complementariedad muy sana entre el rey y Adolfo Suárez, empiezan a deteriorarse a lo largo de 1980. Así que esa es la crisis poliédrica, y ante la crisis, ante cualquier crisis en historia,
como nos dice Jorge Luis Borges, la vida es un jardín de senderos que se bifurcan. Y entonces comienzan a surgir alternativas a la crisis. Y esas alternativas van a ser el magma, van a ser, como dice Javier Cercas, la placenta del golpe. Así que en este segundo capítulo de la conferencia les explicaré esa placenta, esas alternativas a la crisis de 1980 que van a interpretar de diferente manera 4 variables del sistema político de aquel momento. Si seguimos o no con la Constitución del 78, les digo, un texto recién aprobado que ya se seguía discutiendo, que no todos estaban de acuerdo con él en el 78, en el 80. Si sigue o no al frente de la jefatura del Estado el rey Juan Carlos, porque hay fuerzas políticas que no son monárquicas, porque hay pulsiones e interpretaciones políticas como los que están más a la derecha, nostálgicos del franquismo, que consideran que el rey es un traidor, que ha heredado la obra de Franco para desmantelarla desde dentro, y no les faltaba la razón en ese sentido. Y las otras 2 piezas, que en realidad son una, es el contenido del gobierno alternativo que debería surgir ante un Suárez fracasado, o tras la gestión fracasada de Suárez. Suárez ha de irse, Suárez debe marcharse, y si así ha de ser, ¿por qué fórmula debe ser sustituido? Y empieza a surgir una idea que es la del gobierno de concentración, un gobierno de todos, un gobierno de salvación nacional, donde en el Consejo de Ministros se sienten los principales partidos del arco parlamentario. Un gobierno para salir de esa crisis poliédrica, de ese atolladero. Pero ¿quién preside ese gobierno? Y entonces empieza a aparecer en la prensa titulares, comentarios del siguiente tipo. Ha de ser un independiente, un literato, un profesor universitario, un historiador, dicen algunos, menos mal que no. A mí particularmente me encanta estudiar la política, pero soy muy torpe al ejercerla. Si surge en medio de estos rumores en la prensa sobre la necesidad de una figura independiente para presidir un gobierno de salvación o concentración nacional, la posibilidad de que sea un militar. ¿Y por qué no un militar? Para embridar ese ruido de sables, para embridar un posible golpe duro. Un militar que haya colaborado en la transición hacia la democracia, en la democratización del país, y que al mismo tiempo no tenga mala prensa entre los militares más nostálgicos del franquismo. Y ese es el retrato robot exacto de un hombre, de un militar, de un general de división en ese año 1980, que ha sido íntimo colaborador del rey en los años más difíciles de la transición, el jefe de su casa, el general de división Alfonso Armada Comín, que está destinado en 1980 a mandar la división de Montaña Urgel, en Lérida. Todo eso son rumores, pero cada una de las alternativas que voy a presentarles ahora interpretará de diferente manera esas 4 variables. Y como la vida y la historia es un jardín de senderos que se bifurcan, exploremos esas bifurcaciones. Y la primera de las alternativas, potente, no menor, que existe para interpretar esa tabla, que esquemáticamente está resumiéndoles la matriz, la placenta del 23F, ojo, la placenta, no el 23F, esto no es el 23F, es el magma crítico que lo forma, el magma previo que lo forma. Es el golpe duro, esa es la primera de las alternativas. Los duros, los nostálgicos, el búnker de la transición, ahí está. Los supervivientes del búnker, de los nostálgicos del régimen, del ala más derecha, del franquismo, y ahí está buena parte del generalato, porque el ejército que soporta la transición es el ejército todavía de Franco. Por lo tanto, la mayor parte de sus mandos sigue identificado con la obra del dictador. Y ese grupo que es también grupo de presión, considera que la Constitución es un desastre y traiciona el espíritu del 18 de julio, que Suárez no sirve, que está destrozando al país,
que ha dado rienda suelta a las autonomías, o pretende hacerlo de una manera cada vez más intensa, que ha legalizado al Partido Comunista, que ha traicionado profundamente la obra de Franco y que es un problema para la estabilidad de España. Y que la solución para sustituirlo no puede ser un gobierno de concentración, porque los políticos llevan a este país a la ruina, como ocurrió en la Segunda República, y hablo por boca de los duros, evidentemente. Así que la solución es una junta militar, no un gobierno de concentración. ¿Y qué pasa con el mayor traidor de todos? ¿Qué pasa con el rey, nombrado por Franco su sucesor y que ha traicionado a su obra? Aquí pongo una X, porque en torno a esta variable de la matriz hay opiniones encontradas en este sector duro. Por ejemplo, Milans del Bosch, el teniente general Milans del Bosch, que capitanea, es el capitán general de Valencia, de la región militar de Valencia, la tercera región militar, es un hombre profundamente monárquico. Pertenece a este sector duro, pero no hará nada y no se moverá sin el beneplácito del rey. Siempre estoy a las órdenes del rey, continuamente dice Milans del Bosch. Sin embargo, el teniente coronel Tejero y otros militares no son especialmente monárquicos. Así que esa X simboliza un puede ser, una variable sujeta a negociación, una variable negociable. Una X que puede convertirse en S o en N, ¿en función de qué? Si el rey acepta sustituir a Suárez, establecer una junta militar y hacer de la Constitución agua de borrajas, la X se convertirá en sí. Estaremos junto al rey. Pero si el rey es un obstáculo a nuestros planes, no nos importa pasar por encima de él. Y eso piensan algunos militares, no Milans, repito, pero eso piensan algunos militares. Y eso lo sabe el propio rey Juan Carlos y lo conoce la Zarzuela. Por eso teme que ese golpe duro se dé. Y ese temor va a ser fundamental para observar después el coqueteo de la Zarzuela con el general Armada, que explicaremos a continuación. Ante la tesis dura, cabe, en términos hegelianos, una antítesis. La antítesis constitucionalista, llamémosla así. En este sector, en este grupo, en este discurso está buena parte de la clase política del país, menos los nacionalistas. Aquí está el Partido Socialista, muchos varones de UCD, Santiago Carrillo, sectores del Partido Comunista también importantes. Y aquí, creo que no se me olvida nadie, UCD, y por supuesto, Coalición Democrática de Manuel Fraga, que entonces se llamaba así, Coalición Democrática, en ese año 80. Ahí está buena parte de la clase política del país. Y refiriéndome a ese comentario de Manuel sobre el papel del rey en el 23F, pues yo ya lo sitúo. No en el 23F exactamente, ese lo desbrozaremos después, pero sí en el magma del golpe previo, y sí en el magma previo del golpe. El rey está ahí, en esa interpretación de la realidad. El rey está de acuerdo con eso, con lo siguiente. Bueno, Suárez empieza a ser un obstáculo, efectivamente, para la consolidación de la democracia, y habría que cambiar su presidencia por otra. Pero cualquier operación que se emprenda para sustituir a Suárez como presidente del gobierno ha de ser una operación constitucional y no puede tocar ni poner en peligro la monarquía. Por eso les digo que el rey estaba aquí, claro, no va a tirar piedras contra su propio tejado. ¿Y cuál puede ser la fórmula? La fórmula puede ser, ¿por qué no? Y los políticos coquetearán con esta idea, y la Zarzuela coqueteará con esta idea a lo largo de 1980, y en la antesala justa del golpe, ¿por qué no? Un gobierno de concentración, un gobierno de todos, por los cauces constitucionales, sin poner en peligro la monarquía e incluso para salvarla. Y hay un cauce perfectamente constitucional, pulcramente constitucional, para forjar ese gobierno de concentración. Que se voten las Cortes. Y además, el candidato presidente alternativo a Suárez no tiene por qué ser diputado. Pedro Sánchez ganó una moción de censura a Mariano Rajoy, que en ese momento no era diputado. ¿Por qué no un militar? ¿Por qué no un militar? Con pedigrí democrático, que coaligue a todos, que permite salir del marasmo de 1980.
Esto no es un rumor, aunque lo parezca, porque la prensa se hace eco de este rumor. Hay informes que le llegan al rey en este sentido. Una operación para defenestrar a Suárez a través de una moción de censura en el Parlamento por cauces pulcramente constitucionales para forjar un gobierno de concentración. Hay un informe que le llega al rey en octubre de 1980, que le llega al rey a la zarzuela con este contenido. No sé exactamente quién lo firmó, aunque me han dicho las malas lenguas, y decirlo aquí de manera muy secreta casi, porque estamos todos en confianza. Estoy bromeando. Se cree que fue Otero Novas. Se cree que fue Otero Novas el autor de ese informe. Pero desde luego ese informe lo remitió a la zarzuela, quien está intentando sintetizar estas dos alternativas, el general Alfonso Armada Comín. Porque les he explicado la tesis dura, les he explicado la antítesis constitucional, pero en términos hegelianos, tesis, antítesis, síntesis, síntesis. La clave del abanico, la clave del abanico, la clave del abanico pretendía ser Armada. Con ese discurso, con esas preferencias, para embridar a los duros, para evitar que los duros dieran un golpe que pudiera llevarse por delante la monarquía, porque Armada era profundamente monárquico. Aquí se lo presento, no le he presentado al general Armada, este era el general Alfonso Armada, para embridar a los duros y que no se pusiera en peligro la monarquía, y al mismo tiempo para atraerse a los políticos y forjar un gobierno de concentración donde él sería presidente. Y solo cabe rescatar las conversaciones del Partido Socialista, en este caso Enrique Múgica, con Alfonso Armada en Lérida, sobre estas cuestiones. Pues bien, Alfonso Armada considera que Suárez efectivamente es un desastre. Alfonso Armada rompe seriamente en términos personales y políticos con Adolfo Suárez cuando se produce la legalización del Partido Comunista. Tiene lugar entre ellos una discusión muy fuerte en la presencia del propio rey Juan Carlos en la zarzuela en abril del 77, y tienen una malísima relación. Pero es que considera Alfonso Armada que Suárez es un obstáculo para la democracia y hay que superar. Y que la fórmula mejor para sustituirle es un gobierno de concentración. Y yo, dice Armada, y lo dirá la propia noche del golpe, estoy dispuesto a sacrificarme como presidente del gobierno. Por supuesto, eso salvará a la corona, y he aquí esa clave del abanico, esa bisagra. ¿Qué es lo que más se estropea en las puertas y en los abanicos normalmente? ¿Qué es lo que antes se sale? El tornillito, ¿verdad? El tornillito. Pues este es el tornillito. Las dos versiones de la operación Armada. La versión constitucional y la versión no constitucional. Porque cuando Armada hable con los socialistas, por ejemplo en Lérida, o con los varones más descontentos de UCD, les propondrá que ese gobierno de concentración se puede votar en Cortes sin ningún tipo de problema, que eso es pulcramente constitucional y así saldremos del marasmo, para proteger la monarquía y para proteger la democracia. La versión constitucional de su discurso. Pero cuando Armada hable con Milans del Bosch, y lo hace el 18 de enero de 1981, para que Milans, que tiene gran autoridad sobre los duros, les embride, para que no den un golpe que se lleve por delante a la monarquía, Armada le dirá a Milans: mira, el rey está harto de Suárez, quiere destituirlo, y está dispuesto a nombrarme presidente del gobierno, y tú irías de jefe de Estado Mayor, le dice Armada a Milans aquel 18 de enero. Y no te preocupes, claro, la Constitución hay que mantenerla sobre el papel. Pero eso que tanto nos preocupa, la unidad de España que se va a cargar las autonomías, ese título octavo infumable que hay en la Constitución, eso va a ser agua de borrajas, eso no se va a aplicar. Es al menos una derogación de facto lo que le propone Armada a Milans cuando tome el poder, esa es la manera de atraerle a su operación, una derogación de facto de una parcela de la Constitución, al menos del título octavo. Y no te preocupes, Milans, le repite,
tú de jefe del Estado Mayor del Ejército, y contra ETA, mano dura. Ya está bien. Bueno, pues esa es la matriz, esa es la placenta del golpe. Pero eso no es el 23F, es la placenta, es 1980, y vamos a sobrevolarla. No vaya a ser que se me mareen con tantas Ns y Ss y X y esto parezca la quiniela. Porque ahí hay similitudes evidentes, ahí está una coincidencia evidente, todos contra Suárez, y Suárez lo sabe, y por eso Suárez dimite. Suárez dimite porque sabe que se está forjando una moción de censura contra él que puede apearle del poder, y esta vez triunfará. Y por eso dimite con esas crípticas palabras: me aparto para que la democracia no vuelva a ser un breve paréntesis en la historia de España, en el discurso televisado el 29 de enero del 81. Hay otro punto en el que prácticamente todos coinciden, excepto los más duros díscolos como un Tejero, que no es especialmente monárquico, pero Milán sí es monárquico. Aquí se está forjando no un golpe contra el rey, sino un golpe contra el gobierno de Adolfo Suárez, y después se forjará un golpe contra el gobierno monocolor de UCD. Así que el golpe de Estado, claro que es de Estado, claro que se puso en solfa las principales instituciones del Estado, pero empezó siendo un golpe de gobierno que deriva en golpe de Estado, pero que es golpe de gobierno principalmente, porque no van contra el rey. No digo que vayan con el rey, pero no van contra el rey. No van contra el rey. Y claro, esto es un abanico con muchas varillas muy distintas, y hay contradicciones. Evidentemente, esa es una de ellas. Alfonso Armada siempre va a jugar con dos barajas bajo su manga, y lo va a hacer hasta la propia noche del golpe. Y puedes engañar a dos personas durante un tiempo, pero no a dos personas durante mucho tiempo. Al final, las contradicciones van a salir a la luz, y las dos barajas del golpe van a caer de la manga de Alfonso Armada, y entonces va a fracasar la intentona desde dentro. Pero no es tanta la contradicción sobre la Constitución la que hará fracasar la intentona golpista, sino esta. Esta es la contradicción clave que espero ustedes recuerden para los próximos minutos, para cuando estemos terminando esta conferencia. Porque hay gente que va al golpe, quien lo inicia, Antonio Tejero, va al golpe pensando que de ahí saldrá una junta militar, no un gobierno de concentración. Y sin embargo, Armada quiere que de ahí, de ese 23F, salga un gobierno de concentración. ¿En qué quedamos? ¿De políticos o sin políticos? Y esa contradicción desde dentro incendiará la trama y la hará fracasar. Quédense con ella porque vamos a volver en unos minutos. Lo que sí está claro es que después de todo lo que les he explicado, la tormenta es perfecta contra Suárez, y Suárez dimite el 29 de enero de 1981. Y a partir de ahí se produce un intervalo de tiempo muy interesante, es prácticamente un mes, donde se da un vacío de poder peligrosísimo. Si estamos ante una nave cuarteada, toda esa crisis, en plena tempestad, si no tenemos timonel, si el presidente del gobierno ha dimitido, ¿qué pasa con una nave sin timonel y sin capitán que zozobra en la tempestad? Pues que el desastre se avecina seriamente. Y tenemos un vacío de poder, y solo hace falta repasar una serie de acontecimientos muy breves en ese mes, entre el 29 de enero y el 22 de febrero del 81, para darse cuenta de la magnitud de ese vacío. Voy a repasárselo brevemente. El 29 de enero dimite Suárez, esas palabras crípticas, y el 2 de febrero el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, después de la ronda de consultas que el rey establece con los líderes parlamentarios, afirma que no hay candidato a la presidencia del gobierno, que nadie da el paso. Es que esto solemos olvidarlo, pero es que no hubo un inmediato candidato. Calvo Sotelo no salió al día siguiente, y esto es grave para lo que estamos analizando. Es que hay un vacío de poder considerable, y no se ponen de acuerdo fácilmente UCD, era un partido muy dividido ya. Aquí se produce un nombramiento interesantísimo. Yo no tengo las claves del mismo ni la interpretación
me resulta complicada. Les voy a dar las dos interpretaciones que yo les ofrezco, ustedes elijan y después en el debate lo debatimos, lo discutimos. Alfonso Armada, que estaba destinado en Lérida, que es la varilla del abanico, que es el tornillo del abanico. Alfonso Armada es nombrado segunda autoridad del ejército español, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, por real decreto. El rey se lo trae de Lérida a Madrid el 3 de febrero, 20 días antes del golpe. Y aquí caben dos interpretaciones. Primera interrogación: ¿el rey se trae de Lérida a Madrid a Alfonso Armada para que gestione la puesta en práctica del gobierno de concentración que él pretende presidir? Primera interpretación. ¿O el rey se trae a Alfonso Armada de Lérida a Madrid porque tiene muy claro que va a ser ortodoxo con el cumplimiento de la Constitución y que ya está en marcha la sucesión de Suárez y que el candidato que diga UCD irá adelante y él no va a enredar con ninguna idea de gobierno de concentración? ¿Para consolarlo o para que esté en la sala de máquinas del gobierno de concentración? ¿Por qué lo trae a Madrid? Bueno, pues no lo sé. No tengo evidencias para decantarme por ninguna de las dos interpretaciones. Luego, si quieren, lo discutimos. Pero un hecho fue que lo trajo. Un hecho fue que lo trajo. El 4 de febrero el rey inicia un viaje a una tierra muy tranquila, ¿verdad? Sobre todo en ese momento. Y en la sala de juntas de Guernica, en medio del discurso, el sector Abertzale, nacionalista radical, levanta el brazo, canta el himno del soldado vasco, el himno nacionalista vasco, interrumpe el discurso del rey, el rey les mira desafiantes. La mitad de la sala en ese momento empieza a aplaudir en apoyo a la monarquía. Es un momento muy tenso y la consecuencia en la prensa es que numerosos militares van a escribir artículos de opinión diciendo basta ya, se burlan del jefe del Estado, quieren romper el país, matan a policías, matan a militares. Aquí hay que dar un golpe de timón o de lo que sea, Manuel, de timón o de lo que sea. Díaz de Mendívil, otros militares, no les voy a enseñar los artículos, están recogidos en mi libro, pero se pone de manifiesto que la temperatura política del país aumenta considerablemente en un contexto dificilísimo, recuérdenlo, vacío de poder, en medio de un barco a la deriva y sin timonel. Pues bien, a partir de ese momento parece que se encauzan brevemente las aguas en UCD, y el 8 de febrero, en un congreso que tiene lugar en Palma de Mallorca, además muy acreditado porque hubo huelga de controladores aéreos, era muy difícil de llegar allí, finalmente en el congreso de UCD, Suárez, que dimite de todos los cargos, logra sacar adelante su propuesta. Calvo Sotelo, que era un hombre de consenso dentro de UCD y además un hombre muy brillante intelectualmente, sale como candidato a la presidencia. UCD deja de coquetear con cualquier idea de gobierno de concentración y quiere un gobierno monocolor presidido por uno de los suyos, Calvo Sotelo. El 10 de febrero, después de la ronda de consultas pertinentes, el rey lo designa como candidato. Fíjense, desde el 29 de enero hasta el 10 de febrero no hay candidato. Parecen pocos días, pero miren todo lo que ha pasado en medio y la temperatura del país calentándose. A partir de ese momento, el 13 de febrero ocurre algo realmente desasosegante en el Congreso. Hay un muy bronco debate como consecuencia de lo ocurrido con el etarra Joseba Arrey, que fue detenido a principios de febrero y que, a principios de enero, y que en la primera semana o la segunda semana de febrero muere como consecuencia de las torturas policiales. La oposición sale en tromba contra Suárez, le llega a llamar terrorista de Estado. Esto no es posible en un Estado de Derecho, no se puede torturar a un delincuente, a un asesino, por muy asesino que sea. La oposición es aún más inmisericorde contra Suárez y la posible mayoría que podría haber conseguido Calvo Sotelo para sacar adelante en la primera sesión de investidura su presidencia se viene abajo. Ya empieza a constatarse que Calvo Sotelo no va a salir como presidente, después de ese bronquísimo debate, en la primera sesión de investidura. Es decir, que tendrá que aspirar a una mayoría simple en el Congreso, la de su grupo y nada más,
para ser presidente del gobierno. Es en ese momento, el 20 de febrero, cuando en la primera de las sesiones de investidura, que no salió presidente, como les acabo de decir, se producen unas declaraciones muy importantes de los líderes de la oposición en tribuna parlamentaria. Esto que vamos a leer a continuación no es una declaración en la prensa, ni es una confidencia a un periodista, ni una conversación conmigo de alguno de esos líderes. Con algunos me entrevisté para realizar ese libro. No, esto es una declaración en sede parlamentaria de Santiago Carrillo el 20 de febrero en la página 9000 y pico del diario de sesiones. Yo terminaría diciendo que en esta Cámara hay una alternativa a ese gobierno del señor Calvo Sotelo. Y que ese gobierno es posible si dice de renunciarse a sus ambiciones de monopolismo del poder. Está rechazando un gobierno monocolor de UCD. El eje de ese gobierno sería la izquierda de esta Cámara y los elementos progresistas que hay en UCD. Si impedís que ese gobierno se forme y vais a elecciones anticipadas, creo que los que vais a acabar sois vosotros. Carrillo está sugiriendo que la solución es un gobierno de concentración. Carrillo sabe que va a entrar 2 días después el teniente coronel Tejero en el hemiciclo. No estoy diciendo eso, no estoy ni siquiera sugiriéndolo. Estoy poniendo de manifiesto que la idea de un gobierno de concentración no había muerto y que en sede parlamentaria, 3 días antes del golpe, un líder de la oposición, Santiago Carrillo, lo pone de manifiesto con estas y otras palabras también muy explícitas que aparecen en el libro. También Manuel Fraga, a la salida del Congreso, pone de manifiesto que UCD sola no puede. No es el único Carrillo. Pero eso no es el 23F. El 23F todavía no ha llegado. Esto que les acabo de explicar es la placenta y el vacío. Pero ahora vamos a ver eso que nos interpelaba Manuel y cómo se puso en marcha el 23F. Lo que les voy a narrar ahora son los hechos probados en el juicio del 23F. Lo que he podido también constatar en mi repaso del sumario, en mi estudio de las sentencias y de otro material privado, de archivos privados que he podido consultar. Lo que les diré ahora es verdad, pero no es toda la verdad del 23F. Evidentemente hay que reconocerlo, nadie tiene toda la verdad de un acontecimiento. Pero lo que ocurre es que después de ese debate parlamentario en torno a la investidura de Calvo Sotelo, donde Calvo Sotelo es rechazado porque hace falta un gobierno de otro tipo, afirman algunos líderes de la oposición, esa misma noche, el viernes 20 de febrero, el comandante José Luis Cortina se reúne con Tejero en la calle Villarriz, en el domicilio del comandante Cortina. El comandante Cortina es una de las claves del 23F. Desconocido, por supuesto, como todas las claves. ¿Alguien había escuchado hablar del comandante Cortina? Los más avezados lectores sobre el 23F sí, pero el común de los mortales no sabe quién es el comandante Cortina. El comandante Cortina mandaba la agrupación operativa de misiones especiales dentro del CSIC, un grupo de élite que realizaba labores de espionaje y de vigilancia a los cargos políticos más importantes del país, a incluso jefes de Estado que visitaban el país, incluso se encargaba de una división que era la división de involución. Era un experto en analizar los movimientos duros, los golpes duros contra la corona. Era un hombre muy cercano también del rey, al rey, era compañero de promoción del rey, y es clave, porque es el hombre de Alfonso Armada en el CSIC. El hombre de Alfonso Armada en el CSIC. Y se reúne con Tejero. Y cuando se reúne con Tejero esa noche, le dice, lo tengo recogido en mi libro, primero, que tiene luz verde para asaltar el Congreso de los Diputados que Tejero viene planeando desde que salió a la calle tras la Operación Galaxia, tras la condena de la Operación Galaxia. Que esa operación es querida por el rey, que tras esa operación está el general Armada, que Estados Unidos está de acuerdo con esa operación y que es para salvar el sistema y que no debe haber derramamiento de sangre. Ese es básicamente el mensaje. Lo tienen recogido ahí en una serie de 8 puntos en mi libro y en la declaración que hace Tejero. Tejero se queda sorprendido como una liebre deslumbrada por los faros de un coche. No, yo
estoy preparando el asalto al Congreso, pero me dais luz verde ahora. Ahora para el día 23, lunes, en 2 días, tengo que movilizar en 2 días a 200 personas para ir al Congreso. Mira, yo de ti no me fío, además eres un espía. No se lo dice así, pero esto es lo que recoge la declaración de Tejero. Tengo que hablar con quien realmente tiene autoridad sobre mí. Y quien tiene autoridad sobre Tejero es el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch. Y Jaime Milans del Bosch le dice, después de hablar con Tejero el sábado al mediodía, voy a llamar enseguida a Alfonso Armada para que me confirme todo eso, y te llamo y hablamos. Y Milans llama a Armada, está recogido a las 3 de la tarde del sábado 21 de febrero, y Armada le confirma punto por punto lo que Tejero le ha contado a Milans, que efectivamente la operación se pone en marcha el 23 de febrero y que él mismo, Alfonso Armada, hablará con Tejero esa misma noche de sábado 21 de febrero, hablará con Tejero para darle luz verde al 23, al golpe. Y eso es exactamente lo que pasa. El 21 de febrero, sábado, a las 8 de la tarde, en la calle Pintor Juan Gris de Madrid, número 5, Cortina conduce a ese piso a Tejero y allí aparece Alfonso Armada. Cortina y Armada negaron siempre esa conversación en sede judicial. Los jueces no consideraron esa conversación hecho probado, pero yo sí lo considero hecho probado, y no soy ningún juez, pero sí soy un analista del pasado, y considero que tenía que tener mucha imaginación y mucha suerte Tejero para inventarse una dirección, calle Pintor Juan Gris número 5, que estuviera vinculada al comandante Cortina, porque ese piso era del hermano de Cortina y además era una sede secreta del CSIC. Y Tejero no era un hombre del CSIC. ¡Qué casualidad! Que se inventara esa dirección, yo vi a Armada ahí, y que esa dirección fuera una sede, un piso franco del CSIC, y estuviera vinculado, porque su hermano era el propietario, al hermano de Cortina. Yo considero que el testimonio de Tejero es cierto. Tejero nunca hubiese asaltado el Congreso sin una luz verde de la superioridad. Y según Tejero, y esto sí hay que reproducirlo y leerlo con tranquilidad, en esa casa, a esa hora, Armada le dice lo siguiente: esto es una operación nacional que respalda a su majestad el rey para robustecer la monarquía porque está dañada. Si esto diese un cambio, entraría el marxismo. Me dice Armada, tú entras en nombre del rey, por la corona y la democracia. La democracia es muy importante. Entonces yo le pregunto, mi general, ¿más órdenes? Las de orden táctico le corresponden al teniente general Milans. A mí nada más que cosas enormemente importantes. Y si ocurre, mi general, ¿dónde le puedo encontrar? Y me dice, todavía me rehúye, no, si no te vas a encontrar nunca este caso. Yo le dije, hombre, en una operación de esta categoría se puede encontrar uno con muchos casos. Entonces él dijo, bueno, como el rey es voluble, aunque respalda esto, yo prefiero estar a su lado en la zarzuela. Desde las 18 horas, creo que me dice, estaré en la zarzuela sujetándome. Folios 323-325 de la declaración de Tejero. Y Tejero, con esa información, que se la traslada a Milans le acaba diciendo suerte, vista y al toro, y comienza el 23. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Vamos a tardar 10 minutos más y damos el golpe. Porque a pesar de que el tribunal no consideró hecho probado esa conversación Tejero-Armada, que yo considero fue cierta, y por eso se la he trasladado, el tribunal sí considera hechos probados el plan del golpe. Y el plan del golpe constaba de 4 puntos, estos que tienen en la pantalla. El asalto al Congreso de los Diputados por parte del teniente coronel Tejero, que se llevó a cabo, como todos ustedes recuerdan, sin derramamiento de sangre, aunque con escenas absolutamente impresentables. Zarandeo y zancadilla al presidente del gobierno, tiros en el Congreso. ¿Quién se iba a hacer cargo de un gobierno de concentración que pudiera salir de ahí? Ahí empieza a fracasar la operación. La operación consiste en formar, en escenificar, en crear un revulsivo.
La operación de Armada es un zarandeo a los políticos. Espabilaos, que va a salir el ejército y va a dar un golpe duro. El 23F tiene algo de trampantojo. Es la escenificación de un golpe duro. Es un amagar para no dar. Ese es el plan. Les asustamos, se avienen a un gobierno de concentración y yo como presidente. Pero ¿quién va a apoyar un gobierno de concentración a partir de esas escenas? Bueno, yo lo dejo ahí y después seguimos. Segundo punto, segundo zarandeo, Valencia ocupada por los tanques de Milán. Este escrupulosamente se llevó a cabo. Cuenta un taxista que estaba en la avenida del Mediterráneo parado, se detienen en el semáforo y empiezan a pasar tanques. No estaban municionados, después lo supimos, pero claro, en aquel momento imagínense el temblor del taxista. Se llevó a cabo y escrupulosamente. Tercer punto, la ocupación por parte de la división acorazada Brunete de la capital de España, Madrid. Imagínense esas imágenes que hemos visto en Valencia, en Madrid. Eso hubiese desencadenado, y era el sentido del punto tercero, un efecto dominó en el resto de capitanías. Si Madrid ha caído, nos sumamos. Un efecto dominó, eso pretendía el tercer punto. Finalmente la división acorazada Brunete no salió. Estuvo a punto de hacerlo, lo relato exhaustivamente en bastantes páginas de ese libro porque tuve la suerte de consultar los informes de la Brunete de ese día. Pero no sale porque su general, que no estaba implicado en el golpe, pero que sí, al que sí se le hizo una envolvente por parte de su Estado Mayor, que sí estaba implicado, aunque él no en la intentona, se le dijo: el rey está en la operación, la Armada está detrás. Ante esa situación, el general Juste, que ha dado orden de que vaya preparándose la Brunete para salir a Madrid, telefonea a la Zarzuela, cuando asaltan el Congreso. Oye, que me están diciendo que Armada está ahí en la Zarzuela, que el rey está detrás de esta operación y que saque a la Brunete. ¿Es eso cierto? Y cuando a las 7 menos cuarto habla con Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real, el jefe de la Zarzuela en ese momento, el hombre clave del 23F para la corona en ese momento, Sabino le responde: Alfonso Armada, aquí ni está ni se le espera. Es entonces cuando la Zarzuela cierra la puerta a la operación Armada. Yo tengo otra tesis y la expongo ahí. La Zarzuela casi cierra la puerta a la operación Armada, pero no la cierra de todo, la mantiene entornada. Hay una rendija por la que Armada intentará colar su plan. Porque aunque es cierto que ese cuarto punto no se lleva a cabo y Armada no es recibido en la Zarzuela aquella noche, imagínense ustedes la tensión. El Congreso se ha secuestrado a las 6:20. Han tenido lugar escenas muy peligrosas. Por ejemplo, el general que manda la Guardia Civil, el general Aramburu Topete, ha ido a detener a su subordinado, el teniente coronel Tejero, porque al fin y al cabo era su subordinado, teniente coronel de la Guardia Civil, cruza la carrera de San Jerónimo y le dice: ¿pero qué haces, loco? ¿Qué estás haciendo? Ahora mismo te vienes conmigo arrestado. Y Tejero saca su arma, hace ademán de sacar su arma y le dice: mi general, ahora mismo no me voy a rendir, ahora mismo le pego un tiro y después me mato yo. Esa es la situación. Y los ayudantes en esta escena de Milán y de Tejero intentando que no saquen cada uno sus armas. Esa es la situación. Y ante esa situación, Armada empieza a insistir: Majestad, esto es algo insostenible, hay que proponer, hay que llevar a cabo aquella idea. Recuerde, el gobierno de concentración, yo estoy en condiciones de presentarme, si se retiran las tropas creo que puede salir hacia adelante, puedo salvar la situación. Armada se convierte en el clavo ardiendo, eso él cree que puede convertirse en el clavo ardiendo para la Zarzuela. Y es por eso que justo antes de las 12 de la noche, Sabino Fernández Campo afirma, y lo dijo a un periodista que publicó esas declaraciones, y Sabino nunca se desdijo de esas declaraciones, que se le dice a Armada lo siguiente: como empezamos a suponer que Armada sí sabía la misión que tenían allí los guardias, nos preguntamos: ¿y si se le dice que no? Los ocupantes comienzan a disparar y la matanza que anuncia se produce. Era una responsabilidad terrible. Así que le dijimos: bueno, pues vete. Si tú crees que lo puedes solucionar, vete tú. Pero no digas que vas en nombre del rey. El rey no te puede decir que vayas en nombre suyo porque no tiene facultades para eso. Ahora,
Si tú dentro de este barullo que hay, dentro de este golpe que se ha producido, tienes capacidad para llegar allí y obtener la libertad a los que están, ofreciéndote como presidente o lo que sea, esta frase es crucial, luego ya veremos lo que pasa, pero que quede claro que esto lo haces por tu cuenta. Esta es la prueba de mi interpretación del papel del rey en el 23F. Yo creo que el rey en el 23F fue un cristal, el cristal de una ventana atravesado por un rayo de luz, por un rayo de sol. Cuando un rayo de sol atraviesa el cristal de una ventana, ¿qué le pasa al cristal de la ventana? Ni se rompe, ni se mancha. Pues eso fue la operación armada, el 23 de febrero a las 12 de la noche para la corona, para el rey. Un rayo de sol por una ventana. ¿El rey impulsa la operación armada? No la impulsa. ¿El rey la detiene? No la detiene. Vete tú a nivel personal. Proponlo tú, motu propio. Yo no te he dicho nada, pero pasa. Y luego ya veremos lo que ocurre. Y es exactamente lo que hace el general Armada. Se encamina, cruza la carrera de San Jerónimo, va al edificio del Congreso y sale Tejero enfadadísimo. Me dijiste el sábado por la noche que a las H+2, 2 horas después del asalto, estarías aquí. Eso también lo declara Tejero. Y son las 12 de la noche. ¿Qué ha ocurrido? Es que la situación se ha complicado, afirma Alfonso Armada. Y cuenta Tejero en su declaración, mientras hablaba conmigo nerviosamente, daba golpecitos al bolsillo de su guerrera, al bolsillo de su chaqueta, y oía un papel crujir dentro. ¿Y cuál es la solución que propones? La tengo aquí. Bueno, tienes que salir del hemiciclo, que salir del edificio. Tienes un avión en el extranjero para desaparecer prudencialmente un tiempo, retiras las tropas y cuando ya esté el Congreso en libertad voy a proponer una solución que tiene que ser política para salir del atolladero. Que me dices que me vaya de España después de esto, que esto es una solución política. ¿Qué solución política? Y le pide que le enseñe la solución. Y Armada se la enseña, y ese quizá fue el gran error de Armada. Armada le enseña la lista con el gobierno de concentración que él ha escrito esa misma noche y que pretende someter a criterio de los diputados cuando las fuerzas ocupantes se hayan retirado. Y cuando el teniente coronel Tejero lee esa lista, la lee en voz alta, se la enseña a sus hombres, le dice a Armada: usted es un traidor, yo no he asaltado el Congreso para esto. ¿Y qué era esto? Pues esto es esto. Ese es el gobierno de concentración que Alfonso Armada pretendió someter al criterio de los diputados una vez se hubieran retirado las fuerzas de Tejero. La doctora Echave, la doctora del Congreso, que tenía libertad de movimientos por el edificio esa noche, apuntó, escuchó la discusión, apuntó esos nombres y los elevó al sumario, al juez. Por eso lo conocemos. También se publicó por parte de algunos periodistas. Victoria Prego, por ejemplo, la publicó en El Mundo. Es un documento polémico, cuando menos, pero merece ser contextualizado. Primero, no sabemos qué hubiera pasado, no sabemos, porque no ocurrió, nunca fue sometida a esta lista. Tejero expulsó a Armada del Congreso, pero sí puedo afirmarles, porque no tengo pruebas para decir lo contrario, que las personas que figuran aquí, yo no tengo pruebas de que conocieran la operación. Yo no tengo pruebas de que Felipe González, Areiza, Fraga supieran que esa noche iba a aparecer Tejero. No hay pruebas de que estas personas lo conocieran. La única prueba que hay aquí es que el gobierno de concentración no era un rumor, que Alfonso Armada escribió esa noche esos nombres porque esa idea venía madurándose desde hace tiempo, 1980, con la clase política del país, pero no Tejero mediante, no como un asalto al Congreso de por medio. Este era la solución constitucional. Pero claro, aquella noche y en ese contexto, esa solución evidentemente es muy delicada.
¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiesen dicho que sí los diputados? Yo he entrevistado a diputados aún vivos de 1980 y todos me han dicho, eso es una locura. Hubiésemos dicho que no. Nunca lo sabemos. No ocurrió. Pero hay que ponerlo de manifiesto para ver hasta dónde llegó la operación. Alfonso Armada, después del no de Tejero, y esto es interesante, fíjense, quien frustra el golpe es quien lo inicia. Tejero da lo que Tejero quita. Pues después del no de Tejero, llega Alfonso Armada al Palace a la 1:05 de la noche y afirma: he fracasado. Y no es una casualidad, el rey habla después. Bueno, probablemente habría hablado antes, hay una polémica, a ver que se grabó el mensaje. Yo creo que se emite el mensaje una vez se ha conocido el resultado de la gestión de Armada. Que el rey espera a la gestión de Armada. Es mi opinión, no es un hecho probable, es mi opinión, porque el mensaje se transmite después, una vez Armada dice que ha fracasado. A partir de ahí ya el golpe ha fracasado totalmente. Hay algún militar como Pardo Zancada de la Brunete que llega en auxilio de Tejero, pero eso no llega a ningún sitio. La situación se enquista en el Congreso. Milans se retira a descansar, le dice continuamente a Tejero: hazle caso a Armada. Fíjense, Tejero es un insubordinado, es un golpista de los golpistas, es decir, ya ni siquiera hace caso a los golpistas con los que ha estado trabajando a sus órdenes hasta hace poco, y a las 12 de la noche la situación se soluciona con algunas escenas poco edificantes como esas que todos recordarán. Luego, eso sí, todos, como siempre, y como es lógico, es el género humano, el miedo es libre. Cuando ya ha pasado la tormenta, detrás de la pancarta por la democracia, por, evidentemente, las libertades, el pueblo a la calle, una semana después, pero aquella noche, evidentemente, las calles vacías, porque todos teníamos mucho miedo. Sale de esa situación un gobierno herido, desgastado ya, el de Calvo Sotelo, finalmente, como saben, es el presidente del gobierno, pero rescato esa imagen porque todos miran a quién va a ser el futuro presidente. La UCD estaba destrozada. Tarde o temprano iba a surgir una alternativa, como finalmente surgió, en este caso la del Partido Socialista. Pero más allá de eso, y ya para terminar, me quedo con esta frase y les traslado esta frase en el juicio de Milans del Bosch. La verdad nunca se sabrá. Yo no les he trasladado toda la verdad del 23F, pero sí les puedo garantizar, por lo que he estudiado, honestamente, que lo que les he dicho es verdad. No es toda la verdad, pero lo que les he comentado es cierto. Y aunque no sabemos toda la verdad, consideramos que las líneas maestras de ese acontecimiento, de ese edificio llamado 23F, las conocemos a partir de esas verdades parciales que les he ido trasladando. Porque, como decía Ortega y Gasset, la verdad no es un punto al que se llega para dormitar, no es como el este, ese punto cardinal, decía Ortega con lo bien que escribía, llamado este, dado que siempre hay un pueblo, una cordillera, un río al este del este. La verdad científica se construye con ensayo, con error, picando de allá, de aquí, investigando, y probablemente tenga que desdecirme de algunas interpretaciones que les he hecho cuando tenga documentos que invaliden la interpretación que les he trasladado. Porque yo no tengo toda la verdad, pero considero que las líneas maestras que explican el acontecimiento sí las conocemos. Y espero que esta conferencia haya ayudado a alumbrarlas. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, Alfonso. Está bien mi opinión, como tú dices, creo que vamos a asistir a una excelente conferencia. Y me permiten 3 puntualizaciones y comenzamos con un pequeño coloquio. La primera es que el libro Golpe de Timón lo tienen ustedes en la librería Pipito de aquí de Coya, y por tanto todo aquel que quiera adquirir ahí puede hacerlo. Segundo, que a su salida estarán algunos compañeros de la Asociación Amigos del Castillo
y le ofrecerán documentación pues, si quieren ingresar en ellas, alistarse. Y tercero, que este coloquio que vamos a comenzar, un ruego, ¿no? Que las preguntas sean lo más directas y breves posible, porque así podemos responder a más preguntas, que no haya repreguntas y estas historias que nos saltamos y abusamos directamente cuando queráis. ¿Me pongo otra vez de pie? Sí, no, bueno, muy interesante la conferencia y evidentemente, aunque sea parte de la verdad, pero faltan muchas fuentes documentales que consultar por otros archivos todavía cerrados después de bastantes años. Pero bien, usted conocerá la intervención de Luis María Ansón, en aquel momento presidente de la Agencia de Comunicación, y que aparece en esa lista y lo ha reconocido. Lo ha reconocido de una forma muy... está en YouTube, quiero decir que le entrevista a un joven periodista y de cómo tú aceptaste esto, y él saca, digamos que refrenda todos los componentes de la lista, como si lo supiera. O sea, y luego, otra cuestión, cómo el general Armada, aunque esté, claro, juega a dos bazas siguiendo el golpe duro, que está en contra de la legalización del día de Semana Santa, del sábado de Gloria, y se aprueba la legalización del Partido Comunista, y cómo tienen esa lista gente pues, de todo tipo, o sea, comunistas, socialistas y de todo el espectro franquista, ¿no? Entonces, hay cosas ahí un poco... Yo no sé si eso sobre la marcha o tal, en ese momento antes de... Bueno, lo tendría pensado, evidentemente, pero es un poco contradictorio. Sí. Efectivamente, la única persona que ha aceptado figurar en esa lista y que sabía que figuraba en esa lista es Ansón. Esto no lo he dicho en la intervención, muchas otras veces lo comento, pero le agradezco que lo haya recordado porque es la única persona que lo ha aceptado. Y en segundo lugar, sí, un plan contradictorio, lo reconozco. Tan contradictorio como que en el manual de un golpe de Estado hay un asunto básico: asegurarse el apoyo territorial del golpe, asegurarse el apoyo de los capitanes generales. Y no se asegura ese apoyo, se confía en el efecto dominó. Se confía en que si el rey está con nosotros, como era el plan, de que Armada se trasladaba a la Zarzuela, majestad estos para salvarle, etcétera, etcétera, pues hombre, con el rey ahí, todos van a ir detrás. Y segunda cuestión, con la Brunete ocupando Madrid, pues ya el efecto dominó. Pero sí, a todo pasado, y esto lo decía Miguel Ángel Aguilar, antes hablaba, creo que con José María, sobre las crónicas de Miguel Ángel Aguilar, el periodista del juicio del 23F. Pues Miguel Ángel Aguilar escribió un libro después del 23F, recopilando esas crónicas, y dice algo interesante. Dice: a toro pasado, esto nos parece una chapuza infumable y algo totalmente contradictorio, una locura, un gobierno de concentración propuesto a unos diputados, recién secuestrado el Congreso, pero podría haber salido. O sea, lo interesante de esta reflexión de Miguel Ángel Aguilar, que conecto con su opinión cierta y con la que estoy de acuerdo de que esto era muy contradictorio, es que en la historia, claro, solo estudiamos lo que ocurrió, pero para entender la complejidad de la historia y asumir que no es una ciencia matemática, nos damos cuenta que muchos de los planes que salieron en la historia eran tremendamente contradictorios e incluso improvisados. Entonces esto no salió, pero sí podemos probar que sí se propuso aquello. Sí podemos probar la locura, pero no la concreción de la locura. Yo creo que esto ya es un valor intrínseco considerable de la ciencia histórica, que es capaz de probar, mire, es que esto es lo que se propuso a las 12 de la noche. Y por lo demás estoy de acuerdo con usted. Y luego, si me permite, otra cuestión que es también muy importante, creo,
la influencia del general Sabino, Sí, la parte de ni está ni se le espera, que eso ya es demoledor, desmonta, pero y sobre todo hay una conversación previa con Juan Carlos, que le dice, pero vamos a ver, ¿qué queréis? ¿Que volvamos otra vez al siglo XIX con pronunciamientos y tal? Entonces, eso sí... El último militar, eso creo que se lo dice el padre, don Juan al rey, el último militar que ocupó el poder en España de manera temporal, así lo decía él, estuvo 40 años, ¿no? General Franco. Por lo tanto, cuando entra un militar en el poder, no sabes cuándo va a salir. Hay ahí, aquí y aquí, ¿no? A mí es que se me escapa una cosa, y es que habéis comentado que una de las bases del golpe era que saliese, excepto la corazón Brunete, saliese a las calles, ¿vale? Ahí estaba al frente, creo que era Quintana la Calle, que estaba al frente de... El capitán general. Vale. Yo tengo entendido que la Calle lo que le dice a Franco es que iba a fuese... A Franco. No, Franco, antes de que muriese Franco, le dice que iba a ser Franco le pide a él que fuese leal al rey, al nuevo rey, que fuese leal. Sí, sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Al parecer, la Calle fue el que mandó realmente parar la salida de la corazón Brunete a las calles. ¿Quién habló con la Calle ese día? ¿O quién le disuadió para que la Brunete no saliese? Desde Zarzuela se embrida enseguida la salida de todas las capitanías generales. Desde Zarzuela. El rey no quiere que el golpe se expanda, que el golpe acabe en todo el territorio, porque entonces sí que va a estar. El rey y sus asesores, Sabino, fue el rey. Lo que ocurre en la Brunete es que... lo puedes ver en la biblioteca si no te quieres comprar mi libro, pero no es por nada, pero es que tuve la suerte de conseguir toda la documentación de la Brunete, porque uno de los hijos de Juste, el albacea de la familia, me ofreció un material que no debería estar en manos del general Juste, debería estar en manos del ejército y está como material clasificado, pero el general Juste se lo llevó para su defensa, para su declaración en el 23F, él no estuvo imputado. Juste no está en el golpe, que es el general que manda la Brunete. Pero ese día tiene un viaje a Zaragoza y su jefe de Estado Mayor, el coronel San Martín, sí está en el golpe. Entonces le hacen venir de Zaragoza a la Brunete, al cuartel de la Brunete, y el comandante Pardo Zancada, que ha hablado previamente con Milans, un hombre también de la Brunete, le expone que va a ocurrir algo muy grave en Madrid y que la Brunete necesita salir para proteger la capital. ¿Pero qué va a pasar? En torno a las 6:15 nos enteraremos. Bien, entonces Juste declara en sus diarios, en el propio juicio, a mí cuando me dicen esto y llego a mi cuartel general y veo a todos los mandos ya reunidos sin que yo los haya reunido, y veo a quien mandaba la Brunete antes que yo, que era el general Torres Rojas, el teniente general que manda la Coruña en ese momento y que ahora está allí, esto, como dicen en Los Simpson, es altamente irregular. Y cuando me dice Pardo que va a ocurrir algo importante y que hay que sacar a la Brunete, yo pienso, dice Juste, si digo que no, me pueden meter en un cuarto oscuro y fusilarme después, como ocurrió en el 36, con aquellos militares con algunos militares que se opusieron al golpe. Entonces voy a ganar tiempo. Voy a dar luz verde a la operación Diana, esa es la operación de puesta en marcha de la Brunete. Y piensa Juste, claro, son 220 carros armados, carros blindados. Hasta que eso se municiona y se reposta, pasan 3 horas. Tengo suficiente tiempo para comprobar si va a pasar algo gordo en Madrid, si el rey está detrás, todo lo que esto me dice. Lo que no contaba Juste es que su Estado Mayor ya estaba en el golpe, ya habían municionado carros de combate, ya estaba todo preparado para salir. Y cuando Juste da luz verde a la Brunete, empiezan a salir. Cuando se produce el asalto al Congreso y da luz verde a la Brunete, los jeeps están ya preparados, empiezan a salir y toman Televisión Española. O sea que la Brunete sale, mínimamente, pero sale. Y es cuando se produce el asalto, el asalto es a las 6:20, a las 7:15 logra hablar con el rey. Y le dice, bueno, con Sabino, armada ni está ni se le espera. Inmediatamente, Juste habla con Quintana la Calle, que era con quien primero tenía que haber hablado, porque era su inmediato superior. Antes de dar luz verde a la operación Diana, tienes que hablar con tu capitán general. Dio luz verde a la Diana para que no le metieran en un cuarto oscuro, creía él. Pero eso le costó el ascenso y le frustró su carrera militar y dio lugar a que no lo imputaran en el golpe, pero cayera en una depresión tremenda hasta el final de sus vidas.
nunca se le concedió el ascenso. Porque aunque no estaba en el golpe, no comunicó con la CACI. ¿Y quién comunica con la CACI? La Zarzuela, que no salga nadie ahí, que no salga nadie ahí. Y la CACI lo pone de manifiesto en su informe, yo lo reproduzco ahí, el informe de la CACI. El informe de la CACI defiende ajuste. No, es que él intentó ganar tiempo. Defiende ajuste porque era su amigo, tenía buena relación con él, pero sabe que no ha contado con el superior. Entonces esto es lo que pasa en la Brunete. Y los militares dicen, y si hay alguno en las salas, tienen un dicho muy interesante: orden contra orden igual a desorden. Pues esto es lo que pasa, por eso toman Radio Televisión Española, orden de salida, una hora después, contraorden de acuartelamiento, orden contra orden, desorden. Se toma ya se había tomado la tele. Pero contestando explícita y claramente a tu pregunta, es la Zarzuela la que embrida a todas las capitanías generales. Por supuesto, la más importante, Madrid. Incluso Quintana Lacazzi declara después del 23F: a mí esa noche el rey me pidió que embridara mi capitanía general y lo hice. Si me dice que salga a la calle y ocupe Madrid, lo hago también. Porque no es que Franco le dijera explícitamente a Lacazzi: ahora le hacéis caso al rey. Es que en su testamento político, Franco afirma: ahora es el rey el que manda, ahora es el rey el que tiene la autoridad. Y ahora es el rey la cabeza del ejército. Y el ejército está pendiente de lo que diga el rey. Esta es la respuesta. Lacazzi sigue órdenes de Zarzuela. Había otro señor por aquí. Por cierto, Lacazzi fue asesinado por ETA. La imagen esa tan dura que he puesto no es del año 80, es del teniente general Quintana Lacazzi. En el suelo, asesinado. Así le pagó ETA parar el golpe. Así se lo pagó. También por ahí. Pero yo me interesa saber su opinión. Escribió mucho sobre este tema y coincide con, en su mayoría, creo yo, con lo que usted dice. No sé qué credibilidad merece la pena, le merece a usted lo que escribió el coronel Amadeo Martínez Inglés. Coincide básicamente en lo que usted plantea, pero sin embargo él dice que Tejero nunca tuvo la orden de asaltar el Congreso, solo rodearlo y protegerlo. Y fue el que destrozó el golpe al entrar, porque lo de los tiros ya era infumable, ya no lo podía aceptar nadie. Bueno, eso es el criterio de Amadeo. Coincido con Amadeo Martínez Inglés, efectivamente, en muchos puntos. En este yo creo que Tejero sí recibe esa orden del propio Armada el sábado por la noche. Tejero, vamos a ver, es que cómo se va a inventar una dirección vinculada a Cortina. Además, Tejero va al golpe porque Milans le dice: suerte, vista y al toro, adelante. En el golpe hay mucho de servicios secretos. El papel de los servicios secretos es muy importante, de un sector al menos de los servicios secretos, algo muy difícil de desentrañar. Es uno de los misterios del golpe. No sabemos exactamente qué papel, pero desde luego no es fácil conducir ¿cuántos eran? 3 autobuses desde distintos puntos de Madrid y coordinarlos para que lleguen a la carrera de San Jerónimo a las 6:20. Eso sí está constatado. Esa división de Cortina de la OME, de los servicios secretos, condujeron con radioteléfonos a los autobuses para que se coordinaran y llegaran al tiempo. O sea, el CSIC, un sector del CSIC, los hombres de Armada en el CSIC sí intervinieron. Pero yo creo que a Tejero se le dio la orden. Y yo le doy crédito a la declaración de Tejero por esos indicios evidentes. Calle Pintor Juan Gris número 5, viene Alfonso Armada, me conduce allí Cortina. Es que es mucho inventar y acertar en un piso con ese rigor, ¿no? Con esa nitidez. Si eso es indiscutible. Sí. Me refiero al hecho de haberle dado la orden. Entro o no entro y rodeo el Congreso y punto. El plan era entrar, sí, el plan era entrar, pero claro, sin derramamiento de sangre. Sí, sin derramamiento de sangre, pero sin disparar un solo tiro. Bueno, no sé si tengo aquí las órdenes de la Brunete que se redactan en papel y a boli, después se pasan a máquina. Las órdenes de la Brunete son los dos últimos puntos son: si alguna masa se acerca a las fuerzas armadas,
disparar primero al suelo. Si siguen acercándose, disparar a dar. O sea, ¿por qué dispara? ¿Por qué ordena disparar Tejero? Se levanta Gutiérrez Mellado, va con una exhalación hacia él, ¿pero qué haces? Te ordeno que bajes. Gutiérrez Mellado, creo que era teniente general, un teniente coronel, y se acerca, y entonces Tejero empieza a disparar y empiezan todos a disparar. Quiero decir que es que cuando tú ordenas que se tome un congreso, ahí ya te arriesgas a cualquier cosa. Es que estuvimos a punto de enfrentarnos a una masacre. Entonces yo creo que sí se le ordenó entrar. Él además estaba estudiando esa operación desde hace tiempo, desde que salió. Esa es otra teoría de Amadeo Martínez Inglés, de que había tres líneas distintas del golpe, una de Tejero por sí solo, otra de los generales monárquicos, y otra no sé si era la sí, yo lo he resumido en esa tabla para no cansarles más, pero había muchas varillas en el abanico. Quiero que haya más preguntas y que sean breves y procuramos. José María, y yo no me extenderé. No replantear. No terminamos. Breve. Don Juan de Borbón y el golpe de Estado, ¿y qué se llevó Sabino Fernández Campo que deberíamos saber no supimos? Pues yo creo que lo que se llevó Sabino y nunca sabremos es si el rey era consciente, si sabía que esa noche iba a producirse esos acontecimientos. Esa es la cuestión que no podemos responder porque no tenemos evidencias. Y según he leído en los libros sobre el 23F, efectivamente hubo una comunicación de don Juan con Juan Carlos esa noche. Yo no la he tenido delante, no hay rastro documental de eso, pero efectivamente hubo un consejo evidente, el que he puesto de manifiesto con anterioridad. Tú sabes cuándo entra un militar en el gobierno, pero no sabes cuándo se va. Atente a las consecuencias, mira lo que ha ocurrido con tu cuñado en Grecia, ¿no? Claro, todas estas cuestiones están ahí. Y otra vez, sabiamente, don Juan aconsejó a su hijo y su hijo aceptó esos consejos, pero su hijo coqueteó demasiado con esta solución armada en el previo, desde luego, al 23F. Eso es lo que yo puedo contestar. Es raro que absuelvan al comandante Cortina, ¿no? Sí, lo absuelven. Ya que es raro que lo absuelvan. Pues cuentan las crónicas del juicio, justo después de uno de los interrogatorios se le oyó decir en una conversación telefónica: como me sigan presionando, cuento hasta lo de Carrero Blanco. No sé si son habladurías o no, porque no es un hecho probado. Cortina es un hombre fundamental y se le protegió. Yo intenté hablar con él. Le envié una carta con mi interpretación del acontecimiento, resumen, con lo que yo quería conocer, le pedía una entrevista y me dijo: usted está profundamente equivocado con su interpretación, no tengo nada que hablar con usted. Lo cual me hace pensar que algo de razón tendría yo, pero bueno. Y luego, no puedo. Y luego, como curiosidad, Pardo Zancada era de Badajoz. Sí, lo era. Y tiene muchos familiares en Moraleja. Ajá, pues Pardo Zancada escribe uno de los libros testimonio del 23F, porque él estuvo ahí, es el único que mantiene la palabra que le dio a Tejero hasta el final, a costa de su carrera militar y de su vida. Él era un militar de profesión, vamos, de vocación, mejor dicho. Y yo creo que es uno de los mejores libros del 23F por lo bien escrito que está, desde un testigo, ¿no? Desde un testimonio. Se titula 23F, la pieza que falta. Muy buen libro, y es un hombre que estudió periodismo en la cárcel después y es un hombre muy valioso intelectualmente. No sé si ha fallecido ya, probablemente sí, o no sé, porque es muy mayor. Bueno, y Juste Fernández, usted tiene especial simpatía por él. ¿Cómo, perdón? Juste Fernández, que tiene especial simpatía. Hombre, tengo la simpatía con la familia, sobre todo porque me ofrecieron consultar su archivo y todo esto, y yo lo que he trasladado es lo que está en los informes de los distintos mandos. Juste era un hombre que fue prudente aquella noche, y esa prudencia y ese error de no contactar con la CACI le costó su ascenso. Y la carta que le escribe al rey no tiene desperdicio. Vamos a intentar ser breve y que vayamos terminando esto. Jesús, ¿querías preguntar algo? Y si no, nos llamamos. Yo solamente dos cosas que no ha destacado usted y probablemente
sean vintage. Para mí un punto importantísimo es que la televisión española estuviera grabando el golpe de Estado en directo. Eso creo que movilizó muchas conciencias y a mucha gente. General, o sea, el teniente general que se enfrentó al Tejero, la vergüenza de pasar por los señores. Allí eso fue fundamental para que la gente viera dónde estaba. Pero una puntualización, señor. Eso no lo vieron los españoles en ese momento. Es algo que suele confundírsenos en nuestra memoria. Esas imágenes se grabaron y se proyectaron después. Lo que escuchamos en ese momento fue la radio. En la radio sí se escucharon los tiros, pero no se vieron las imágenes porque no se estaba retransmitiendo las imágenes. No, se transmitió después. Y también a Sagasti habla de que el rey estaba... Sí, silencio, por favor, para poder escuchar al compañero. El rey estaba implicado, yo también lo creo. Cuenta a Sagasti que Martínez, o sea, Sabino Campo le había dicho a él, le había contado cómo entra en el despacho del rey y estaba brindando con champán con Sofía. Eso dice Martínez Inglés que se quería encontrar él, si es que eso es mentira. Y nadie se quería encontrar y nadie lo ha desmentido. Luego, el rey también parece que le dijo a su querida Bárbara Rey que no sacara a los niños ese día al colegio. Pues fíjese, eso sí que no es cierto porque en ese año todavía Bárbara Rey no tenía hijos. O sea, eso es una cuestión cronológica que sí, no puede ser. Pero con respecto a la explicación del rey en el 23F, lo he explicado con esa metáfora. No impulsa la operación armada, no la detiene esa noche. El cristal y el rayo de sol. Bueno, creo que mantuvo todo el abanico de posibilidades abiertas y que coqueteó peligrosamente con esa solución antes y durante aquella noche. Pero no sé si estaba enterado de la operación. De hecho, la interpretación que se hace de los contactos de Cortina con el rey, que tienen distintas reuniones antes del 23F, vamos a ver, al rey no se le puede dar detalles de toda la operación, de mira, vamos a asaltar el Congreso. El rey lo que te va a decir es, dámelo hecho. Es decir, al rey no se le dan detalles de operaciones ningunas, al rey se le salva y se le protege, como con la legalización del Partido Comunista. La legalización del Partido Comunista no fue retransmitida en directo, paso por paso al rey, simplemente se le informó justo antes. Viaje prudentemente al extranjero estos días, señor, que vamos a legalizar al Partido Comunista. De hecho, la metáfora esta del cristal y la ventana y el rayo de sol, yo la tomo del testimonio de este, ¿cómo se llama? Ya me vendrá, un ministro de Suárez, de Martín Villa. Martín Villa es el que comunica al rey que se va a legalizar al Partido Comunista y Martín Villa me ha comentado y lo ha publicado también. Aquella entrevista se podría haber transmitido por televisión sin ningún problema. Yo le dije al rey, Majestad, vamos a legalizar al Partido Comunista, váyase discretamente al extranjero, desaparezca esos días de aquí, aprovechamos que estamos en Semana Santa, y la información pasó por él como el rayo de sol por la ventana, sin mancharlo y sin romperlo. Pues eso es parecido a lo que ocurre con la solución armada, el 23F y la corrupción. Esa es mi interpretación. Vamos ya. Solamente una invitación para una próxima convocatoria para que nos hable de la trama civil, que de esa se conoce menos. Esa es muy difícil de desentrañar, efectivamente, porque no hay documentación suficiente para establecer quiénes estaban ahí. Se sabe quién pagó los autobuses. Era el padre de Vicky Martín Berrocal. Él pagó los autobuses, un empresario de aquel momento. Y bueno, estaba Antonio García Carrés, que era un sindicalista del Sindicato Vertical, que comunicaba con Tejero aquella noche, pero no se conoce exactamente, así que encantado de venir, pero no voy a poder decirles nada, porque no hay documentación potente. Pero yo creo que estamos por terminado. Muchas gracias a todos. Nos
de conferencia sobre el proceso constructivo de las centrales de Plasencia.